Bien, en cuanto al estudio del signo, simetría y periodicidad de la función seno, vamos con un caso bastante especial. Hasta ahora las funciones que hemos visto, polinómicas, racionales, exponenciales logarítmicas, hemos visto que no presentaban periodicidad, pero las funciones trigonométricas pueden presentar periodicidad. Es más, vamos a analizar por qué son las típicas funciones que son periódicas. Analicemos. Voy a empezar por la periodicidad. Significado. Cuando demos el estudio analítico de la función seno, vamos a ver que su gráfica es una curva de este tipo. Y, pequeña curiosidad, todos sabemos que este trozo de gráfica se repite indefinidamente. Es decir, se dice que el periodo simbolizado por t es 360 grados. Si yo tomo este trocito de gráfica, que va entre 0 y 360, se repite indefinidamente la gráfica de esa función. Es decir, presenta periodicidad. Y el periodo decimos que es 360 grados. Por lo tanto, si me limito a hacer el estudio de la función en el intervalo de 0 a 360 grados, el estudio del resto de la gráfica va a tener exactamente el mismo comportamiento. Vamos a hacer el estudio solamente de 0 a 360 grados, porque, repito, precisamente la periodicidad nos va a permitir conocer el estudio completo de la función si conocemos cómo se comporta en ese tramo en el que la función es periódica. Vamos a analizar el signo. Sencillo, si nos ayudamos de una circunferencia goniométrica y analizamos el signo de la función entre 0 grados y 360 grados, es evidente que llegaríamos a la siguiente situación. En cuanto al signo, si la imagen o valor de y es mayor que 0, la gráfica está por encima del eje X. Y todos sabemos que si el seno está en el primer cuadrante o está en el segundo cuadrante, es positivo. Es decir, para valores de X entre 0 y 180 grados, el seno es positivo. Luego la gráfica de la función está por encima del eje X. Entre 0 y 360 grados, y 180 grados. Si la imagen f de x o y es menor que 0, la gráfica de la función está por debajo del eje X. Y sabemos que si el seno toma valores entre 180 y 360 grados, negativo en el tercer cuadrante, negativo en el cuarto. Se correspondería a ese trozo de la gráfica entre 180 y 360 grados. Evidentemente la imagen, o lo que es lo mismo valor de y, es negativo, va a estar por debajo del eje X. En cuanto a la simetría, presenta simetría impar. Vamos a recordar, decimos que una función es impar si es simétrica respecto del origen de coordenadas. Cualquier punto que yo tome de la gráfica de la función a la misma distancia respecto del origen, hay otro punto. Si tomo, por ejemplo, ese punto, a la misma distancia respecto del origen, tenemos otro punto. Analíticamente, si la función presenta simetría impar, ha de cumplirse que f de menos x sea igual, se puede expresar de varias formas. Repito, la simetría impar tiene varios tipos de expresiones. Yo prefiero ahora utilizar esta. Si f de x es igual a menos f de menos x, presenta simetría impar. Vamos a comprobar que se cumple, pero vamos a comprobarlo analíticamente. Yo he puesto la gráfica a la vista para que resulte un poco más sencillo entenderlo. F de x, me vengo a la expresión y donde pone x, pues ponemos x, seno de x. Vamos a ver si es igual a menos f de menos x.
Me vengo a la x de la función, donde pone x, ponemos menos x, seno de menos x. Analizo. Voy a suponer, por ejemplo, x, que es este valor del ángulo alfa. Perdón, no lo voy a llamar alfa, lo voy a llamar x. Esta línea sería el seno, por estar en la circunferencia. Seno de menos x, si este ángulo toma el valor x, menos x. Ese cateto sería el seno. Misma longitud, pero distinto signo. Es decir, es evidente que el seno de x y el seno de menos x son opuestos, pero como tengo un menos delante, el seno de menos x va a quedar positivo. Es decir, quien tiene unos mínimos conocimientos de trigonometría, es fácil entender que el seno de x es igual al opuesto del seno de menos x. Se cumple la expresión inicial, por lo tanto la función presenta simetría impar. Resumen al contenido de este vídeo: extraordinariamente importante en las funciones trigonométricas. Y la importancia, más que en el signo, está en saber que es periódica. Motivo: si una función es periódica, significa que la gráfica de su función se repite indefinidamente. Conociendo en qué intervalo de x es periódica, simbolizado por t, llamado periodo, como la función seno cada 360 grados se vuelve a repetir, con el estudio de la función en ese intervalo vamos a conocer perfectamente el resto de la gráfica de la función. Presenta simetría impar en el caso de la función seno, periódica de periodo 360 grados, se podría expresar en radianes, 2 pi radianes, y en cuanto al signo, hemos llegado a la conclusión, mediante la circunferencia goniométrica, que entre 0 y 180 la gráfica está por arriba, entre 180 y 360 la gráfica está por debajo. Tema concluido.